Roberto, de Capital Federal, dice: el blindaje es garantía para los acreedores, pero no va a movilizar la economía. Estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Es una condición necesaria para no quebrar, pero no es suficiente para crecer. Carlos de Villa Urquiza: la clase dirigente está llevando al país al abismo. Hay un problema serio de clase dirigente. También de acuerdo, Carlos. Estela, de la Rúa: ¿cuándo vamos a notar el cambio? Estela, ¿cuándo vamos a notar el cambio? Espero que sea en los próximos meses. Yo lo espero, lo deseo. Quiero recordarles que el 19 de marzo empezamos en el SEMA la Maestría de Ciencia del Estado, que es un posgrado muy bien hecho, con muy buenos profesores, aparte de mí, que no soy el bueno, los demás son mejores, y ahí están los numeritos para que se anoten rápido, porque se está cubriendo el tope. Y bueno, ahora ya se había resuelto un problema técnico. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Muy bien. No entiendo nada de lo que me habla. Estamos con... A ver si me entiende o no me entiende, dice. Bien. Elisa, ¿me estás escuchando? Sí, entiendo todo. Sí, escucho todo. Bueno, perfecto, muy bien. Muy paquetona se ha venido, Elisa, cuando estaba preparando yo mi conversación con usted, ¿sabe de qué me acordé? Sí. Me acordé de un episodio de la historia cuando se produjo el caso Dreyfus a fin del siglo pasado, del siglo XIX, mejor dicho, en Francia, que estaban todos locos con el tema antisemitismo total, y Émile Zola escribió una famosa artículo largo que decía «J'accuse», yo acuso. Y pensé en usted. Usted es ahora la Émile Zola de nuestro tiempo. Usted acusa, Elisa. Me parece que no es así. Me parece que lo único que hago es representar la voluntad de un pueblo pobre que en realidad quiere saber dónde está el pan que no tiene en la mesa y el trabajo que le falta. Me parece sí que hubo muchas voces mucho más importantes que las mías, como las madres de Plaza de Mayo, cuando caminaron el mundo pidiendo por los desaparecidos, o me acuerdo de la entidad de Laura Ginsberg. Ese sí es Yo acuso, cuando desde el dolor y la dignidad de una ciudadana acusó de la complicidad del gobierno en la no investigación de la AMIA. Yo solo ejerzo el cargo para el que fui votada. No soy fiscal, pero no puedo ser cómplice. Elisa, ¿qué significa para usted el informe del Comité de Investigación del Senado norteamericano? En realidad, la primera pregunta es, lo que nos tenemos que hacer es por qué denunciamos y qué denunciamos y por qué en Estados Unidos. Yo soy la autora de la ley de lavado de dinero, que entre otros autores hoy rige en la Argentina, y hace mucho tiempo peleé por la sanción de esta ley y empecé a ver todas las complicidades y los lobbies que no querían esta ley de lavado. Y en consecuencia empecé a encontrar personas, informantes, que hablaban de procesos de lavado. Al mismo tiempo el diputado Gutiérrez estaba investigando el tema del Banco de Mendoza hasta que nos llegó a las manos documentos públicos del Banco Central de la República Argentina que hablaban de operaciones sospechosas de lavado de dinero entre el Federal Bank, el Banco República y el Citibank Nueva York. ¿Por qué denunciamos en Estados Unidos? En primer lugar, porque para que el Citibank Nueva York pueda ser investigado, solo lo pueden investigar los americanos. Segundo, porque en la Argentina había un marco, y existe todavía un marco de impunidad muy grande, donde a determinados sectores no se los puede tocar por su propia situación de poder y por la garantía de impunidad que les otorga el Estado. Y entonces decidimos denunciar que una mega operación de lavado de dinero de millones de dólares que salían ilegalmente de la Argentina, cuyo origen se desconoce, y que iban del Federal Bank o de American Exchange, que es una empresa a nombre del jardinero del señor Luchini en Punta del Este, donde había cientos de millones de dólares de transferencias hacia el Citibank Nueva York, de allí bajaban al Banco República o volvían al Federal Bank y se canalizaban en créditos hacia el CI. Estas operaciones, que nosotros decíamos en un promedio, de acuerdo a los documentos, que podrían estar entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares, nos parecía que era dinero sucio de la Argentina
y que no estaba siendo investigado pese a las inspecciones del Banco Central desde el año 1996. Entonces hicimos esta denuncia, que es la presentación y la documentación del propio Banco Central, de los propios inspectores, ante el subcomité del Senado de los Estados Unidos, y ellos hicieron en 6 meses lo que el directorio del Banco Central no hizo en 5 años. Determinaron que la certeza de nuestra denuncia, que el Federal Bank se constituyó el mismo día y al mismo tiempo que el CI, que fue un banco máscara destinado a financiar un determinado emprendimiento empresario, que el origen de ese dinero era sospechoso, que por esas cuentas pasaron dineros de corrupción como IBM Banco Nación, que el monto asciende a los 4.500 millones de dólares, que tanto el Citibank Nueva York como el Citibank Argentina negaban que el banco perteneciera a Moneta, que Moneta negaba que el Federal Bank le perteneciera, y entonces lo que dice el Senado de los Estados Unidos es: el Federal Bank le pertenece a Moneta, tiene la misma composición del Banco República. El Citibank Nueva York escondió esta información porque era socio y amigo del señor Moneta, básicamente el expresidente John Reed Ross y una figura central que va a aparecer después en las cuentas, que es Richard Hanley. Entonces, lo que vino a hacer el informe del Senado de los Estados Unidos es darnos la razón absoluta, salvo una diferencia en el monto. Ellos están hablando de más de 5.000, entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Nosotros no teníamos la documentación, pero en el resto ratifica absolutamente lo que habían detectado los inspectores del Banco Central y los términos de nuestra denuncia. Esto no lo hicimos por una razón ideológica. El diputado Gutiérrez es conservador, yo soy radical, pero ambos somos profundamente republicanos. Y el delito no es de derecha ni de izquierda. Acá se ha mentido descaradamente, se han hecho negocios sucios, y esto no es capitalismo serio. Así que Elisa, creo que la contundencia, sí. Yo estuve leyendo atentamente el informe, ¿no? Me dio la sensación de que el comité senatorial, donde carga la romana, es más que nada el Citibank, que... ¿Está oyendo? ¿Se sacó el...? No. Poquito más fuerte. A ver, no tiene retorno. Suban el retorno. Ahí estoy. Bueno, Elisa, no, le decía que lo estaba leyendo atentamente el informe, y da la impresión como que la carga, digamos, de denuncia, de acusación, va mucho sobre el Citi, porque dicen que el Citi engañó al Central, no diciéndole cómo eran los temas del Federal Bank. Entonces uno que lee, dice, bueno, el Banco Central preguntó, le dijeron que no. Parece más responsable el Citi que el Banco Central argentino. Esa es la sensación que da a un lector, digamos, no interiorizado por lo menos, ¿no? Claro, pero la respuesta es la siguiente. Esas inspecciones del Banco Central de la República Argentina ya del año 96, que decían que no había normas antilavado en el República, que había operaciones sospechosas y que había operaciones con el Federal Bank, y es más, la denegación de una sucursal al Federal Bank por ser presuntamente un banco máscara y lavador que figura en los informes, obligaba a que este dictamen fuera a la Superintendencia de Entidades Financieras. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Ahí estaba el señor Javier Bolsico. Javier Bolsico, director del Banco Central, fugado porque renunció en silencio en enero y está trabajando en abierta violación a la ley de ética pública en una empresa de internet en Miami, se sentó sobre esos expedientes. Y después vamos a ver por qué se sentó en esos expedientes cuando se analice toda la documentación que obra en poder del Senado de la Nación. Es decir, nunca se lo giró a ninguno de estos expedientes a la gerencia de Alicia López, que es la experta en lavado de dinero. ¿Por qué? Porque Alicia López hubiera dictaminado lo que dictaminó recién en junio del 2000, que es cuando ellos toman conocimiento, el Citibank y Pou, de nuestra denuncia en el subcomité del Senado de los Estados Unidos, y cuando yo digo que hice una denuncia en el extranjero y que acuso a Pou de ser garante del lavado. Cuando este expediente recién llega y mientras tanto estuvo 4 años guardado,
y vamos a demostrar a qué precio y con qué montos, entonces es cuando Alicia López se nota que es una trampa, dictamina que hay operación sospechosa y recién mandan a la justicia cuando ya estaba avanzada la investigación aquí. Es más, se va a demostrar que fue el propio Banco Central el que hizo depósitos en el Federal Bank, con lo cual no puede decir que no lo conocía. Y además Pedro Pou le acaba de dar una carta en su mano a Fedrigotti para ser presentada en el subcomité, donde dice que el Citibank no violentó ninguna reglamentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad acá hay una complicidad mayor. Una operación de megalavado de 4.500 millones de dólares no se hace sin una garantía política y sin una garantía del control del Banco Central de la República Argentina. Es lapidario el informe. Lo que pasa es que a los americanos no le interesa Pou. Pou cree que en Estados Unidos él es importante porque eso hace vender en la Argentina. Pero aquí preguntan, ¿quién es el señor Pou? Y cuando uno le pregunta a Wall Street, dice, lo importante es la política de convertibilidad, no Pou. Entonces, el subcomité del Senado de los Estados Unidos le preocupa John Reeve, le preocupa Robbs, le preocupan los funcionarios del Citibank Nueva York, que conociendo que era un banco máscara, lo usaron para lavar dinero negro. Pero no les interesa Pou. La vergüenza sería que tampoco nos interesa a los argentinos. Elisa, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo no voy a hacer algunos anuncios que evidentemente acaba de anunciar en la conferencia el senador Levin, que mañana va a anunciar de qué modo la documentación va a llegar a la Argentina. Ahora nos queda a nosotros como argentinos la responsabilidad seria, con absoluta responsabilidad, sin escándalos, sin dar nombres, sin tener evidencias de culpabilidad o delito, de investigar y relacionar esta mega operación y algunas cuentas con otros procesos de corrupción muy importantes de la Argentina. Por ejemplo, el tema del oro, que no se llegó a nada en la Argentina, pero que acá está tipificado claramente, donde llevamos documentación, como una clara operación de lavado de dinero. No se sabe si del narcotráfico o de armas. Es necesario vincular alguna de esas empresas al tema de las armas, que es otro gran escándalo de corrupción. Y es necesario ver de qué modo se articuló una trama de ilicitud con gran daño para el Estado, para los argentinos y para todos nosotros. Que nadie tenga miedo. Yo creo que hay algunos sectores temerosos de que se toquen personas que depositaron de buena fe en algún banco. Nosotros seríamos incapaces de hacer eso. Es más, les contesto. Hace 6 meses que sabemos todo y todavía no hemos dado un solo nombre. No hay que hacer de esto un escándalo. Hay que hacer de esto verdad y justicia. Ahora, el que ha cometido delito tendrá que pagarlo, porque si en la Argentina nadie paga por estos negocios sucios, entonces no puede haber ley, no puede haber derecho y no puede haber república. En el próximo bloque, Raúl Moneta.